Listo. Ahora sí. Eh, quiero saludar a Aida Salazar, que es un gran honor para mí, para Hilo Colectivo, estar junto a Aida, porque, bueno, eh, creo que por lo que vamos a conversar, ella ha hecho unos aportes muy interesantes, muy importantes a la literatura aquí para infanto juvenil en Estados Unidos y desde el mundo latino, que es relevando la voz de latinos, pero también los temas que son importantes para la comunidad de América Latina. Así que, primero que nada, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Pues qué gusto me da, Jorge. Muchas gracias por la invitación y estoy feliz de estar aquí. Genial. Mira, yo estuve leyendo, bueno, primero tenía la deuda de leer tus libros y de pronto, por una casualidad, encontré un Instagram donde estabas en vivo. Entonces ahí estabas regalando libros y yo aproveché y gané uno de tus libros, que es La Luna dentro de mí. Y yo te dije, oh, voy a leer este libro y te puedo invitar al programa. Así que me gané La Luna dentro de mí y con una firma tuya. Así Sí, qué bien que te llegó. que feliz. Y bueno, y Mm, después leí La Tierra de las Gruillas. Entonces yo creo que leyendo estos dos libros, uno tiene si bien son temas diferentes, uno siente que hay una emocionalidad que es similar. Y en este sentido me gustaría ver, o primero conversar, partir por tus primeros pasos, y tal vez primeros pasos de verdad, digamos, la infancia, cómo eras tú cuando eras pequeña y cómo llegaste al mundo de los libros. ujú. Bueno, yo nací en México, nací en un pueblito en Zacatecas, que se llama Jalpa, Zacatecas. Y por si alguno de mis parientes de Jalpa, Zacatecas están viendo, hola, hola. Este, sí, nací en Jalpa, Zacatecas, pero me trajeron a los Estados Unidos cuando yo tenía, yo creo, 9 meses, venía en brazos. Entonces, em, pues yo me crié en un ambiente muy mexicano en el sureste y el este de Los Ángeles, le decían a Maywood, Zacatecas, porque hay tanta gente de Zacatecas en Maywood, eh, que, que pues era algo muy natural estar hablando español, viviendo una experiencia muy mexicoamericana, pero aún más mexicana que americana. Entonces me crié rodeada de mis hermanos, éramos 7, todas niñas y un hombre. Mi mamá y mi papá trabajaban, mi papá trabajaba mucho, mi mamá más quizás, y porque trabajaba en la casa y vendía cosas aparte. Entonces yo me crié en un ambiente de chamba, de trabajo y siempre con la idea o la ilusión de que nuestra educación nos iba a sacar adelante, nos iba a sacar de la pobreza que vivíamos, porque sí vivíamos en una pobreza no severa, sino pues muy, muy limitada, ¿no? No habían muchos juguetes, no habían muchos regalos, no habían muchas cosas muy lujosas, todo era muy sencillo, frijoles, arroz y cuando se podía carnecita y todo eso. Pero, pero muy felices, yo me crié muy feliz. Eh, este, Cuando tenía yo como 13 años, mi hermana mayor se suicidó. Entonces, yo no sabía exactamente por qué, o todavía no, es un misterio que todavía no sabemos, pero en ese momento yo comencé a escribir, porque cuando comencé a leer, yo creo que estaba en el cuarto o quinto grado, comencé a leer libros, pero en el quinto grado mi maestro, Mr. Clark, me regaló una novela por primera vez. Yo no tenía, como te dije, no teníamos muchos juguetes, no habían muchos regalos, pero ni libros, ni pensar. Pero él me regaló un libro y se llama Where the Sidewalk Ends, que está escrito por el ilustrador y autor que se llama Shel Silverstein. Es buenísimo. Y es un libro de poemas. Y me encantó, y claro, estaba en inglés.
Y ese libro me transformó porque también Mr. Clark me regaló una pluma y aquel entonces había unas plumas bien bonitas, muy pesadas y le podías cambiar la tinta y todo. Bueno, era algo muy especial. Y con eso yo comencé a escribir. Entonces, cuando se murió mi hermana, fue algo muy natural el poder escribir lo que yo sentía, porque era algo que yo pues a los 13 años no entendía tanto, mi primera experiencia con la muerte tan cercana, ¿no? Entonces, de allí nació esa, esa relación con la literatura, el expresarme en una forma poética de lo que yo sentía y cómo yo veía la vida. Así, Eh, así es como comencé, pero bueno, mi carrera no comenzó porque hasta, obviamente, después de que me gradué de la universidad, siempre quise escribir, pero no sabía, nadie, yo no conocía escritores y fue cuando yo tenía como 18 años que tomé mi primera clase de literatura latina con el profesor Francisco Leal, que ya en paz descanse no está, pero era uno de los grandes pioneros de la literatura. eh, este, y don, don Francisco, él nos enseñó, nos hizo leer literatura latina y aunque yo había leído muchos libros en la escuela, nunca había visto mi cultura, mi idioma, mi forma de ser reflejada en libros hasta ese momento, cuando yo tenía 18 años. Entonces fue algo bien impactante, bien bonito. Y allí fue cuando yo dije, entonces yo puedo ser escritora. No, o sea, eso ni siquiera se me había montado como idea. En ese momento dije, ok, es lo que yo quiero hacer. Pero no me tomó como hasta que tenía, yo creo, 27 años que saqué mi maestría en literatura de CalArts. Mire, es interesante que tú dices que tu comienzo, cuando justo el momento que tú crees que identificas como el nacimiento de tu escritura es el momento del suicidio de tu hermana, Sí, porque pienso en el libro de La Tierra de las Grullas, cuando ella descubre que ya pasa de ser como esto privado y ya, o descubre en el fondo que el dolor es el que motiva su escritura también, ¿no? De tu protagonista de esa historia, ¿no? claro, sí, sí, de eso yo me inspiré porque siempre para mí la literatura me ha salvado la vida y me ha ayudado a superar cosas muy difíciles. Entonces, creo que es una estrategia muy importante comunicarle a los niños, a cualquier ser, porque la vida nos va a traer golpes y tenemos que poder tener mm, estrategias, ideas de cómo superar lo que nos viene, ¿no? Hay un tema con el territorio cuando en uno, cuando hablas tú de Aztlán y de la tierra de Aztlán y cómo, porque bueno, yo desde Chile no conozco todas las cosas, tuve que buscar, porque nombras Aztlán y después lo releí el libro y decía, bueno, Aztlán, ¿qué tiene que ver con Los Ángeles? Entonces empecé a buscar y ahí, claro, encontré esta idea de, para quienes no son de México, que no tienen mucha idea, sería algo así como un territorio de los mexicas, digamos, o de aztecas, que estaría más o menos, que no se sabe bien claramente los límites, pero que estaría por ahí en el sur de Estados Unidos y norte de México. Y estaría esta tierra que es Aztlán. Y tú recurres a ese lugar y me parece interesante me parece que en el fondo tú escribes, cuando tú escribes, escribes como de este lugar, como un lugar que no es una nacionalidad específica, pero que es algo que está antes. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, sí, sí. En realidad yo por primera vez conocí esa idea de Aslan cuando yo estaba en la universidad en 1990, hace mucho tiempo, pero lo estudié como historia porque en los 60 el movimiento chicano tomó esa idea como
como una filosofía de cómo sentirse parte de este país en una forma precolonial que no era parte de la conquista ni del americano así con, del gobierno de la opresión americana, ¿no? Entonces, pero era un estado de conciencia. Era un lugar, pero también era un estado de conciencia de que nosotros pertenecemos a esta tierra. Entonces, fue la primera vez que lo conocí y siempre se me hizo muy bonito y nunca supe, se me hizo bonito porque la profecía decía que iban a regresar, que como gentes indígenas de estas tierras, que íbamos a regresar a la tierra natal de Aslan. Y pues era algo que yo estaba viendo y viviendo, ¿no? Como inmigrante de Zacatecas al norte, y todo mundo que estaba inmigrando y regresándose también, porque hay gente, tanto como se vienen, también se regresan a sus países, ¿no? Entonces se me hizo una metáfora muy importante, muy bonita de poder describir la migración. Eh, Igual cuando conocí qué significa Aslan, y que es la tierra de las grullas, entonces por eso se me hizo aún más bonita la idea, ¿no? La metáfora de que como las grullas que son pájaros migratorios, ellos van y vienen y no hay fronteras, ellos van y cruzan fronteras y cruzan ah, muchas millas con tal de estar bien, con tal de no tener frío, no pasar hambres para poder tener un lugar sano donde sus hijos crezcan. Entonces no es tan diferente que los humanos, ¿no? Entonces se me hizo muy perfecta la idea esa. Em, yo creo, bueno, y te sitúas entonces en esta idea de lo precolombino, diría, y yo creo que es interesante esta idea también de que tú la mencionas también, pero es como la idea de que tú escribes como desde la descolonización, ¿no? Es como, o sea, hay un tema con el lenguaje que podemos conversar en un momento después, pero por lo menos en los temas me parece que es cómo enfrentar la discriminación o cómo enfrentar todas estas ideas que nos hemos construido hoy, digamos, pero desde confrontándolas con algo que existía antes y que para decir que era distinto. Sí, bueno, en la universidad fue una iluminación para mí, porque también me di cuenta de el daño que ha hecho la conquista, la Iglesia Católica, y los daños que nosotros cargamos como personas que no tenemos nuestra identidad mm, intacta, ¿no? Esto está fragmentada, somos mestizos, somos afromexicanos o afrolatinos o qué sé yo. Es en las castas, todo eso, todo ese daño que hicieron el racismo y la patriarcada que vino con la conquista. Todo eso son daños muy profundos que nosotros como personas lastimadas de esa conquista no hemos podido sanar y no sabemos porque no tenemos estrategias, ¿no? Entonces, para mí, el examinar cómo este, confrontar esa conquista y cómo buscar el sanar de las heridas de la conquista son muy importantes. Muy importantes saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso en los libros que escribo, quiero enseñarles a los niños un poco de la historia, que lo piensen y también formas que hemos hecho para resistir y para confrontar esa herida, ¿no? Entonces, por eso, como en la luna dentro de mí, este,
está muy presente el acto de recordar y rehacer rituales y ceremonias que nos van a sanar y nos van a hacer sentir más unidos a la tierra, más unidos al universo, que son conceptos precolombianos. Y muchas otras cosas que, que le meto por ahí en los libros porque se me hacen, es una forma que yo tengo para enseñarle a los niños cómo sanar de esa herida que quizás no sepan que la tienen. Sí, es una búsqueda, diría, muy centrada en las personas, ¿no? En la persona como tratar es como un viaje interior, ¿no? Es como la idea de el pensar de que tu vida no empezó cuando tú crees que empezó, sino que empezó mucho, mucho antes, de generaciones y generaciones antes. Y la idea sería cómo tú te conectas con ese saber, ¿no? Los saberes y las costumbres o relativizando incluso algunos saberes y otras costumbres que tú tienes y que podrías parar de hacer y mirarlos de otra forma. Es ofrecer miradas, ¿no? Sí, sí, es muy linda, muy lindo que lo dices así, ofrecer miradas, sí, exactamente. Y yo lo hago por la poesía, a base de la poesía, porque la poesía una forma de literatura muy íntima. Y en La luna dentro de mí, que se trata de cosas muy íntimas, de la menstruación, de los cambios de la pubertad de una niña, algo que no se oye, que ni siquiera se habla, que en este momento lo están negando en estados como Texas, porque no quieren aceptar los temas que están en ese libro de una persona Xochihua que es ni mujer o hombre, pero las dos cosas, una persona de género expansivo, o sea, no lo pueden aceptar, pero todo eso lo trabajé a base de la poesía, porque creo que pues soy creyente de que los niños, todo mundo nacimos un poeta. Es lo que dijo un poeta puertorriqueño famoso que se llama Piri Tomás. Él dijo, every child is born a poet. Cada niño nació un poeta. Y yo lo creo. Y somos nosotros en las escuelas y en nuestros, como padres, vamos apagando esa poesía del niño conforme vamos enseñándoles las reglas y el sí y el no y la moralidad, este, todo eso nos van apagando la lucecita de la poesía, pero si uno lee poesía y escribe poesía, tenemos esa apertura, ¿no? También de poder siempre ser niño y siempre estar conectado a esa naturaleza que tenemos todos desde que nacimos. O sea, para ti la poesía, ahí yo conecto con el título que te puse muy autoritariamente No, no, me para esta encantó, me conversación, encantó. pero hablado de estas resistencias y rebeldías. Entonces me hace sentido cuando tú dices esta poesía es como cuando no quieres circunscribirte mucho a las reglas y como que la poesía te da esa libertad. Entonces, como yo creo que es tu idea de rebeldía, Sí, ¿no? sí. Así es, en la poesía puedes inventar palabras, puedes reinventarlas o mezclarlas, las puedes poner al revés o boca abajo, como sea, este, y puedes hasta dibujar si te pones a pensar en ciertas partes de la luna dentro de mí, se hace que ah, por ejemplo, aquí dice, mis pensamientos ruedan como plantas rodadoras. Y aquí dice, ¿verdad? Ujú. Y luego acá puse las letras como una planta rodadora, ¿ves? Y porque supe lo que ella está pensando, ¿cómo es? ¿Qué sentiría si llegara a ser su novia? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú puedes hacer con la poesía, que no puedes hacer tanto
con otras formas, ¿no? Ujú. Es una rebeldía, claro, pero es como, es es rebeldía, pero es más como una entrada a una imaginación, a cómo expanderte como ser humano. Es una rebeldía que es libre, ¿no? Es la libertad, ¿no? Sí, ajá. Para componer y crear. Sí, sí, por ejemplo, yo compuse una palabra a mi friend. A mi friend es una palabra que yo compuse que no existe, no existía, pero ahora sí existe, que es amiga y amiga en inglés y en español junto, en Spanglish, a mi friend. Es muy divertido y me gusta poder jugar los idiomas y el lenguaje en esa manera. Voy a volver un poco a tus temas y estoy Ujú. pensando a todos los temas de que manejas en tus libros, pero hablas tú de, por una parte, estamos hablando de la descolonización, del dolor, tal vez de la conquista. Yo tengo aquí algunos temas que tienen que ver con el deterioro que sufre el cuerpo cuando estoy pensando en la tierra de las grullas, cuando en el fondo el relato se hace cada vez más, diría, angustioso, diría, ¿no? En el camino desde la entrada a la jaula, digamos, en centros de detención y luego como tu cuerpo se va deteriorando y eso va marcando como eh, una trayectoria en el libro. Pero uno podría decir que La luna dentro de mí también tiene algo de eso en el sentido de identificarse, lo que tú conversabas recién, no en el sentido del deterioro, pero sí en el sentido de la identificación de la sangre o de tu propia identidad y cómo vas cambiando y cómo vas dejando un cuerpo atrás y vas asumiendo otro. Entonces, ¿cómo tú haces este análisis del cuerpo y qué tan importante es para ti y cómo lo conectas tú con estas cosas como de lo precolombino que tú dices, por ejemplo? Wow, qué pregunta más fascinante, me gusta. Wow, mira, me encanta esta pregunta porque el cuerpo, y se me hace muy suave que pudiste leer eso, ¿no? En los dos libros. En La Tierra de las Grullas, en este libro, sí, la idea era que entre más profundamente ella entraba a hacer, entre más enjaulada estaba, menos ella podía expresarse en su cuerpo. Y en algún momento ella dice, ya no tengo alas, porque ella comienza como un ave. Esa es su imaginación, claro, pero ella es un ave con unas alas muy grandes, ella vuela, su papá la ayuda a volar, y se siente libre. Y entonces al entrar al centro de detenciones, y al sufrir las barbaridades que ella sufrió con su mamá dentro de esa cárcel, entonces ella su cuerpo va cambiando y la brutalidad es tan severa que en algún momento ella dice, ya no tengo alas, ya no puedo volar. Y entonces para mí eso fue algo em, igual, ¿no? Fue poder hablar a esa herida, a las heridas que nos pasan con la crueldad, con, con el odio. Entonces, pero ella al final del libro, ya les voy a contar que ella agarra otras alas, ¿no? Son otras alas y las alas de su mamá le ayudan. Entonces, este, sí, es una transformación de su cuerpo en ese aspecto. Qué listo, ¿eh? Que puedes leer eso, me encanta. Entonces, y en La luna dentro de mí otra, eh, otro approach, ¿no? O sea, lo hice en otra forma. El libro está,
está en 4 partes, en las 4 fases de la luna. Entonces, la luna nueva es cuando se siembran las semillas. La luna llena es cuando se cosecha. Y así. Entonces, cada fase es como una representación de su cuerpo y qué está pasando también emocionalmente con Celi, el personaje este. Y Tierra de las Grullas también tiene eso, solo que lo partí en 3 partes. En Aslan, que es más o menos donde ella está en el este de Los Ángeles, en su casa, y luego en Mictlán, que es como un infierno de los mexicas, y la mayoría del libro está en eso porque está dentro de la cárcel. Y luego lo último es Anáhuac, que es en Tenochtitlán, la área de donde van a regresar, ¿no? Donde regresan últimamente, regresan a México, a Anáhuac. Entonces, el cuerpo sí va cambiando de los 2 personajes de diferentes formas, ¿no? Pero a base de la poesía también, muy recargadas a la metáfora de lo que es las fases de la luna, lo que es tener alas y enjaular a un pajarito. Me parece que eso yo creo que es distintivo también de tus escritos, sí, porque yo he leído no muchos, pero varios libros de autores latinos y latinas, y creo que es interesante, por ejemplo, la aproximación, varios tienes la aproximación, por ejemplo, de la comida. Tú tienes eso en tus libros, pero yo no diría que es lo fundamental ni lo que llama al encuentro de la familia. Entonces para mí, tú ocupas más bien la naturaleza, es como los lugares, tú dices los animales, y es un poco diferente en ese sentido tu aproximación. Me parece muy interesante, ¿sabes? Porque es más propio tuyo, lo veo bastante propio como de ti, porque no lo he visto tanto en otros autores. Sí. Sí, a mí me encanta el pozole, entonces yo puse pozole en este libro, está el pozole, pero, pero sí, no, más que nada, bueno, la comida nos une, ¿no? Es algo muy especial, pero sí, yo soy jardinera, me gusta mucho estar afuera y en mis plantas, en mi jardín. Entonces siento mucha paz cuando yo practico ese acto, ¿no? El de tocar la tierra, de sembrar y crecer comida. Pero, pero siento que como parte de la colonización de los estados, de las Américas, nos quitaron esta sabiduría. Es algo que nosotros no tenemos acceso tanto. Todos nuestros hierberos nos los mataron, nuestras curanderas nos las quemaron, nuestros libros sagrados, etcétera. Entonces, es tanta sabiduría que se ha perdido por la conquista. Entonces, yo como jardinera siempre estoy buscando cómo regresar y me gustan mucho las hierbas y creo mucho en el poder de la sanación de las hierbas y qué nuestra gente pudo hacer a su manera, antes de que hubiera doctores y lo que sea, para sanar, para sanar. Y es mucha sabiduría que se ha perdido, pero hay personas y tribus todavía que existen en las Américas que practican y curanderas y curanderos y sabios y chamanes que tienen esto todavía, que tienen ese conocimiento. Y a mí me fascina. Siento que es un poder que no sabemos utilizar para sanar, que deberíamos usar mucho más.
Tú hace un rato atrás mencionabas a Texas y lo que estaba, y lo vi por ahí en un post de Instagram que pusiste hace como más largo, de como cuatro capítulos de tu post, Sí. pero claro, denunciando la situación de censura en el fondo. Y es algo que no es propio solamente, claro, no pasa con este libro, pero está pasando en varios otros estados con otros libros también. Entonces, Ujú, eh, ¿cómo ves tú el rol porque yo te veo mucho más comprometida también, en el sentido políticamente más comprometida con ciertas ideas, ¿no? Y con de la defensa, y creo que tus libros, además, las temáticas que trabajas, es por eso también. Entonces, ¿cómo ves tú el rol ahí del escritor, de la escritora en relación a un rol político? ujú. Bueno, pues hay muchos campos, ¿no? Hay personas que dicen, ¿para qué te metes? Cállate, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué te importa? Ve, escribe tus libros y ya, mejor calladita te ves más bonita. Pero, pero siento yo que es una oportunidad muy bonita poder escribir libros para niños, precisamente para niños. ¿Por qué? Porque está el dicho, querían enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Entonces, siento que los niños así son, son las semillas, son nuestro futuro y yo sé que es un cliché, ¿no? Pero ¿quién más? ¿Quién más va a ser? Porque nosotros les estamos heredando un país y un mundo que está con muchos problemas por cuestión del clima o de cambios del clima o por el odio que se está viendo, por las guerras que hay, por las enfermedades, por tantas cosas. Y entonces si no podemos este, darle a los niños mm, una guía, alguna guía de alguna forma, este, creo que le estamos fallando y le estamos fallando al mundo si no podemos pasar esas ideas de cómo ser mejores seres humanos a los niños. Entonces, lo siento como un deber a la humanidad, un deber a mis hijos, a mis propios hijos, y, y también, pues, viene de un sentido de que mi mamá y mi papá me enseñaron, que es de siempre ayudar a la gente, de siempre, es un dicho que ellos siempre decían, pues lo voy a hacer para ayudar a la gente. Es algo que siempre mis papás decían en cualquier cosa, que llevaban algo para comer o que mi papá preparaba, le ayudaba a alguna persona con unos taxis o lo que sea, ¿verdad? Era siempre para ayudar a la gente. Entonces, eso yo lo llevo y siento que es mi responsabilidad. Y, y, y aunque sea político, aunque sea, aunque me critiquen, puse ese post que hice, salió un señor y ¿sabe cuántas cosas me echó? Y dije, pues ni modo, porque yo me estoy ofreciendo a escuchar. Estoy ofreciendo mis libros para niños que no tienen espacio ni idea de cómo sobrevivir lo que están pasando y quiero ofrecer una alternativa bonita, una alternativa que los va a ayudar en alguna manera para ayudar a la gente, para ayudar a los niños, porque los niños nos van a salvar y estoy segura. Estaba pensando que no, pues sí, yo tengo una aproximación similar, en el fondo que no podemos ser neutrales, especialmente cuando cuando venimos de donde venimos. Eso era yo lo digo un poco así, como reconociendo tus raíces un poco es imposible, o tu posición en el fondo subalterna o, muy cercana a las posiciones más marginales, digamos, que no tenemos tanto poder. Yo creo que es una obligación casi de pronunciarse y no ser neutral, ¿no? Sí, sí. Sí, porque dicen cuando uno es neutral, entonces o no le vale nada o es como apoyar al opresor, ¿no? O El la silencio opresión. otorga, dice, ¿no? Ujú, ujú.
Quería ahora unos minutitos para si quieres leer algo. Creo que tú querías por ahí, creo que Sí, querías. tú dime cuál. Oh, ok, porque ¿Sabes qué? ¿Sabes ujú, qué? Nunca he leído de La Tierra de las Grullas. He dale, leído pero no he la leído tierra de de las La grullas Tierra de las entonces, Grullas. en exclusiva. Quizás, sí, quizás sería bonito poder leer. Bueno, sí lo leí. La vez que estaba regalando libros, cuando se lanzó este libro en español, lo leí poquito, pero entonces sería la segunda vez. Y lo he leído más. Entonces, vamos a ver Dale. si no me tropezco mucho. La Tierra de las Grullas. Comienza con un poema ¿cómo se dice? Preface, Un prefacio. como un prefacio. Mi papi dice, ay, perdón, y voy a decir que esto está en la voz de una niña de 9 años que se llama Betita. Entonces voy a cambiar la voz. Mi papi dice, hace mucho tiempo nuestra gente vino de un lugar llamado Aztlán, la tierra de las grullas, que ahora se conoce como el sureste de los Estados Unidos. Salieron de Aztlán para cumplir su profecía, construir una gran ciudad en el ombligo del universo, sobre un montículo en medio de un lago, donde vieron a una águila devorar una serpiente sobre un nopal. Llamaron a ese lugar México Tenochtitlán. También fue profetizado que nuestra gente volvería a Aztlán para vivir de nuevo entre las grullas. Luego comienza con Aztlán. Vagos recuerdos. No recuerdo la montaña donde nací ni el lugar donde gateé por primera vez. Recuerdo la boca preocupada de mami, un susurro de que ella, papi y yo seguiríamos una bandada de grullas hacia un nuevo hogar, el norte, Los Ángeles. Allí también podríamos ser pájaros, grullas, marrones, y los hombres malos no podrían lastimarnos como lo hicieron a mi tío Pedro, y abuelita no se preocuparía. 7 años más tarde, creo recordar las suaves arrugas en la cara de abuelita Lola. Lo que yo sé. Sé cómo lucen los pisos relucientes de mi escuela, una fuente de agua rota y cómo sabe la leche con chocolate de caja que compro por 50 centavos. Sé quién es la señorita Martínez y cómo sienten los felices apretones de mano que da junto a la puerta cada mañana antes de comenzar el 4º grado. Sé escribir y dibujar los poemas visuales que la señorita Martínez nos enseñó a hacer para expresar nuestros sentimientos. Sé que nunca debo olvidar garabatear mi nombre y la fecha al final de la hoja. Sé cómo es el recreo sobre el asfalto y el tamaño de mis alas de grulla de color dorado marrón bajo el sol del desierto. Sé que Amparo, mi mejor amiga, se trepa a los columpios como el viento. Sé lo que es quedarse en la escuela hasta las 6 de la tarde cuando papi viene a recogerme entre sus dos trabajos y me lleva a casa sobre sus hombros fuertes, tan alto que siento que vuelo. Mira, ahí está, ella volando con su mano, tan chula, mi Betita. ¿Cómo aprendí a volar? Mi vuelo de cielo azul comenzó con una onda de plumas acariciada por el aire en la superficie de mis brazos danzantes. Mis alas brotaron y tropezaron con el viento, empujadas hacia los lados al comienzo, cuando escuché la voz de papi. Encuentra la dulzura en tu lucha. Luego tomé aliento y pensé en deletear mi nombre sonriente con las alas en amplios círculos para formar Roberta, Betita, mi nombre casi idéntico al de papi. Roberto, Beto.
Después me deslicé y solté una carcajada. Bajé la mirada y vi las casas, las yardas y los perros de nuestra vecindad que ladraban convertidos de pronto en puntitos y cuadrados mientras yo flotaba sobre ellos, con papi volando a mi lado, listo para atraparme en el camino a casa. No sé cuánto tiempo tengamos, pero No, genial. Gracias, Aida. Siempre a mí me encanta escuchar a los escritores y escritoras cuando leen sus propias, propias sí, gracias. obras. Em, Esa traducción la hizo Abel Berriz, mm, este, y la traducción de esta la hizo Alberto Jiménez Rioja. Ay, perdón. Esta. Sí, pero yo trabajé con ellos porque era algo bien fascinante en la traducción porque las dos son chicanas, ¿no? Hablan inglés y español como yo, mocho, pocho y todo eso. Entonces, yo quería captar esa voz, porque en inglés la puedo captar muy bien, pero al traducirlo es como que no, sí cuesta un poquito más poder captar eso. ¿Qué tan importante es para ti? Porque sé que algunos autores latinos lo hacen y otros no, que es escribir en inglés y luego hacer la traducción o justamente publicar en español el mismo texto. ¿Cómo ves tú eso es como necesidad o por qué lo estás Pues haciendo? yo estoy apenas entrando a la traducción como profesión. Se me hace más fácil para mí traducir el español al inglés. Por ejemplo, eh, no lo tengo aquí, pero el libro Nunca se olvida por Alejandra Algorta, yo lo traduje al inglés porque y se me hizo súper fácil y se me hizo muy bonito porque es un cuento muy poético. Y como estaba, no, aunque no es poesía en sí, tiene mucha poesía el cuento. Entonces se me hizo muy fácil traducirlo al inglés. Am, entonces yo estoy pensando, pero, y el libro que viene, el de Jovita Valdovinos, que fue una tía abuela mía, un poquito lejana, pero mi tía abuela aún, este, ese yo lo traduje y va a ser mi primera traducción mía, que es de algo que yo escribí en inglés. Pero ese libro es una biografía que yo escribí a base de entrevistas que hice con las personas que conocían a Jovita o que sabían de ella, o también y por su autobiografía que ella escribió en español. Entonces, todo eso fue en español, lo traduje al inglés para escribir el cuento en inglés y luego lo estoy traduciendo al español. Y se me hace una oportunidad muy bonita, aunque mi editora en español, en Scholastic Español, ella es cubana, María Domínguez, y es muy de letra, o sea, ella lleva la gramática y, y todo eso muy, muy bien, y yo pues es donde yo fallo, porque yo me crié aquí en los Estados Unidos, yo el español lo aprendí en la calle, en mi casa, en canciones, entonces cuando yo hablo, pues me falla, y escribo, me falla, pero siento que el español para mí, muchas veces sí escribo en español, especialmente poesía breve. Le escribo en español y siento un sentimiento muy bonito, algo muy profundo porque es mi primer idioma, es mi primera idioma, pero también es mi idioma de amor. Entonces, eh, me siento muy honrada poder tener esta oportunidad de traducir mis propios libros. Entonces, entre más estudio el español, más oportunidad siento que voy a tener para hacerlo.
Genial. Y claro, a mí se me había olvidado como citar esa, que una parte, has hecho varias traducciones también, no sé, también Ujú. estás en ese ámbito, no solo con tus libros, sino también ayudando a Sí, pero otros autores y autoras. son breves. Ujú. Como ojalá supieras, este, ojalá supiera, lo traduje. Y otro libro lindísimo, lindísimo, y otro que se llama Paz también. Pero son pequeños, pero también me contrataron a mí por poeta. Entonces, porque el traducir la poesía no es fácil, porque las metáforas no siempre eh, No se funcionan. pueden. ¿Cómo? No funcionan, lo No cogí nomás funciona, no, como que sí, entonces hay que imaginar otras cosas para poder, para poder expresar el mismo sentimiento o la idea. Ujú. Me queda un par de cosas que tengo anotadas por aquí. Una es la idea de, en uno de tus libros, creo que es La luna dentro de mí, probablemente lo dices en La tierra de las grullas, pero hablas de comunidad. Entonces tú hablas de comunidad, tú citas en una parte, hablas de mi comunidad, y por otro lado, cuando agradeces, haces los agradecimientos, citas a las musas, por ejemplo. Entonces pensé en dos tipos de comunidad, entonces, de pertenencia. Una, la comunidad tal vez latina, y otra comunidad que puede ser la comunidad de escritoras, escritores. Entonces, ¿cómo te identificas o qué importancia tiene la comunidad para ti? Ujú. Y tal vez tiene Bueno, otra. pues es tan diferente como mis identidades, ¿no? Depende de dónde y con quién estoy, ¿no? Em, pero sí, Las Musas es un proyecto que comenzamos con la idea de que las escritoras latinas en particular no se conocían mucho, no tenían mucho apoyo por las imprentas muy grandes, no tenían, nos ponían a competir. Si, por ejemplo, una empresa tenía una latina, decían, pues ya tenemos la latina, ya no necesitamos otra. Y entonces queríamos mm, reescribir esa narrativa que no todos somos iguales y que no tenemos que competir, que así como hay miles de cuentos anglosajones, pues pueden ver a latinos también, entonces por eso comenzamos las musas y es una comunidad muy bonita, una comunidad de apoyo, de chisme, de tristezas y todo eso. Entonces es algo muy bonito. Yo no estoy tan involucrada como antes. Sí sigo siendo parte de la comunidad, pero como es más enfocada en las personas, las primerizas o las que están sacando un segundo libro. Entonces por eso ellas son las que están manejando ahorita el grupo y ya en cuanto este libro, perdón, este año se acabe, otras van a entrar y así. Entonces esa comunidad es súper bonita, pero siento que he hecho una de mis mejores amigas de allí. Pero claro, la comunidad pertenezco a la comunidad de artistas, mi esposo es músico, eh, pertenecemos a la comunidad de la música latina, o del jazz latino, pertenezco a las comunidades de organizadores, entonces depende de dónde y cómo estoy, este, y me siento muy, pues, dichosa de poder tener tanta comunidades, tantas comunidades. Mm. Eso habla también de, claro, que es como del compromiso también tuyo participar en distintos espacios y tienes objetivos diferentes también en cada uno de ellos, ¿no? Ujú. Me gustaría, no sé si había una tarea que yo no sé si le hiciste, pero sí, porque siempre le pido a los escritores y escritoras que si tiene algún objeto de infancia por allí, y que traiga algún recuerdo que quieras mostrar. Es un show and tell, que es algo que se hace en las escuelas aquí en Estados Unidos. Sí, sí, tengo, Eso. espérame un segundo. No
no es no es un objeto de mi infancia porque casi no tengo, como yo vivo en Oakland, nací en México, me crié en Los Ángeles y pues no tengo mucho tiempo que no voy a Los Ángeles porque ya murió mi mamá y la pandemia, etcétera, entonces no tengo. Pero tengo algo de cuando mi niña estaba chiquita y es una piedra que la tengo allí junto a mi cama y ella la pintó y me dijo, y le pregunté, ¿qué es, mi hija? ¿Qué es qué pintaste? Y me dice, es un arco iris. Y para mí el arco iris es la esperanza y es la comunidad queer, comunidad queer que también pertenezco, este, es, y también simboliza lo que yo siempre he querido regalarle a mis hijos y a todos los niños, que es el amor al arte y el arte como una forma de resistencia y expresión y una estrategia para sanar. Entonces siempre tengo esta piedrita aquí y es como un corazoncito. Eso es lo que pensé al principio. Ajá. Dije, es un corazón. Sí, ella la encontró y me dijo, mami, mira, es un corazón. Aunque no le falta aquí la B, pero así más o menos es. Y no importa dónde voy, por ejemplo, si yo viajo, me llevo esta piedra. Ujú, Pasa la seguridad. ujú, Muy bien. Hay un tema, bueno, que tiene que ver con la resistencia, tal vez estoy pensando ya en, si nos quedan pocos minutos, pero esta idea de en la Tierra de las Grullas, donde la niña finalmente desarrolla, digamos, es capaz de, a través de la educación, ¿no? Que, bueno, montan una escuela dentro del lugar, pero ella se hace cargo un poco también de cuando la mamá tiene que ir, pero que se hace cargo un poco de una actividad específica que tiene que ver con algo que era muy personal de su relación con su papá. Ella lo transforma en algo que ella puede transmitir y es capaz de verbalizar y puede transmitirlo y enseñarlo a otras personas para escribir estos poemas, porque son unos poemas especiales. ujú, sí. Y para mí esa es como la resistencia y la liberación, ¿no? Como esta idea de como crear las alitas, ¿no? Que estaban perdidas. Sí. Eh, ¿Tú cómo te imaginas algo así, pero pensando, y esta es como una pregunta ya como más de imaginar, imaginar a estos nuevos escritores, nuevas escritoras, niños, niñas que están empezando a escribir o adolescentes? ¿Cómo lo ves tú esta idea de liberarse a través de la escritura, que es como tu propuesta en ese libro un poco, es como... Ujú, sí, sí, ¿cómo lo veo como, Como, no de, como si tú lo ves esto, en el libro tú propones esta idea de liberarse a través de la escritura. sí. ¿Cómo tú lo verías tú aplicado en una escuela o Oh, sí, con los maestros? claro, claro. Oh, wow. Eso es exactamente eso. Yo lo soñaba porque les di clases a mis hijos hasta el quinto grado, a los dos, y ahora ya están en high school y grandes, entonces, pero hasta el quinto grado yo estuve con ellos en casa y yo les daba clases. Entonces, una de las formas de que nosotros investigábamos o cualquier cosa, ya era algo de ciencia, las mariposas o alguna comida o un libro que leyeron. Siempre yo les pedía que dibujaran algo y luego que escribieran una reflexión. Y yo les decía, tienen que hacer una reflexión, como sea, creativa, ustedes tienen toda la libertad de hacerla como ustedes quieran. Y eso era una práctica que yo hacía con ellos. Entonces, cuando yo comencé a leer, a escribir este libro, me salió esto y pensé, "L- esto les va a ayudar a las maestras y a otros niños, a cualquiera, poder saber que ellos pueden hacer un poema retrato para poder
expresar sus sentimientos. Sí, entonces siempre esa fue la idea de que los maestros siempre están buscando diferentes formas de sacarles diferentes reflexiones de sus estudiantes. Entonces yo quería dar esa idea a las maestras. Y, Pero como en forma de resistencia, porque siento que como yo no soy católica, me criaron católica, soy bautizada católica y todo, pero yo no practico. Entonces, mi forma de espiritualidad ha sido regresar a lo que es a la naturaleza y también regresar, usar mi arte, mm, el poder escribir, el poder imaginar. eh, Esa es mi espiritualidad. De allí yo me siento muy cerca a Dios. Me siento que estoy hablando con mis antepasados, estoy hablando con las fuerzas de la naturaleza, el viento, el sol, la tierra. Entonces, eh, si yo puedo de alguna manera poder darle eso a otro ser humano, esa idea de que ellos también pueden tener esa relación con el arte y el espíritu, en fin, es una forma, creo yo, de poder vivir en un mundo mejor. yo creo que ese es un lindo mensaje para también ir finalizando nuestra conversación. Yo quiero agradecerte esta hora que tuviste con nosotros y con nosotras. Ujú. Y bueno, esto va a quedar grabado en YouTube, así que ahí pues, la gente que no pudo estar ahí nos va a ver. Y Ah, si qué quieren bueno. dejar, siempre le digo a la gente que si quieren dejar preguntas, las dejan y tiene una de esas, ahí yo te puedo avisar, hay una pregunta por ahí, y puedes Claro, me responder. Sí, 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 me encantaría poder responder, claro. Gracias, Jorge, tanto. Estoy muy agradecida que leíste mis libros y que me diste tan buenas preguntas, me hiciste tan buenas preguntas, wow, muy profundas, muy bonitas. Gracias, te agradezco mucho. Vamos a